Ahora, el argumento que usa él para explicar su actitud es que él no recibió el don de ganar almas. Él recibió el don del canto y entonces se dedica a cantar. Este hermano es sincero y colabora con los esfuerzos evangelísticos de la iglesia siempre que hay programas de evangelización. Ahora él cree que por el hecho de participar en la música ya está cumpliendo la misión. Solo que este no es solo un malentendido que trae este hermano, sino que en la iglesia hay muchos hermanos sinceros que piensan del mismo modo. Piensan que porque están haciendo algo en la iglesia, están acomodando las flores o están arreglando los bancos, ya están cumpliendo la misión, ya están haciendo su parte. Necesitamos entender entonces que una cosa son los dones espirituales y otra cosa diferente son las necesidades espirituales. Hablemos primero de los dones espirituales. Para esto leamos primera a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, está hablando de la iglesia, el cuerpo es la iglesia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay pensamientos interesantes en este versículo que acabo de leer. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros. Por ejemplo, todo cuerpo tiene 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 riñones, 2 pulmones, 2 manos, 10 dedos en las manos, 2 pies, y yo no sé cuántos miles o millones de pelos tiene en la cabeza. Ahora, cada uno de esos miembros del cuerpo es importante, porque el otro día una viejita me hizo una pregunta. Pastor, si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué seré yo? Yo seré un pelito. Y lo que ella estaba queriendo decir, yo no soy nada, no tengo nada. Ahora, yo cada mañana cuando me miro al espejo, me doy cuenta de cómo es importante un pelito. Así que no tengas ese sentimiento de insignificancia, de que no soy nada, ¿no? Es verdad que de acuerdo a la parábola que estudiamos esta semana, Dios distribuye dones. A unos les da 5, a otros les da 3, a otros les da 1. Pero no hay un miembro de la iglesia que no tenga por lo menos un don. Aunque se sienta un pelito, es parte del cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo dice en primera a los Corintios 12, porque todo el capítulo 12 habla de los dones espirituales, es que cuando un miembro está mal, todo el cuerpo es afectado. La sanidad del cuerpo depende de la sanidad de cada miembro del cuerpo. Y cada miembro tiene una función. La saliva, por ejemplo. La saliva no nos fue dada por Dios para escupir. Entonces las glándulas salivares que están allí en nuestro cuerpo, que pueden decir yo no sirvo para nada, claro que sirven, porque cuando tú más masticas la comida, la saliva se mezcla con la comida y te facilita la digestión. Mira, ¿y quién se importa con las glándulas salivares? Y sin embargo, son importantes dentro de la estructura del cuerpo. Este es el primer mensaje de esta semana. Ahora entremos a la segunda parte del estudio. Hablemos del donador, el dador de toda buena dádiva. ¿Quién da los dones a la iglesia? ¿Quién distribuye los dones? Leamos primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 13. Dice, pero todas estas cosas, y está hablando de los dones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El Espíritu es el que da los dones, el que distribuye los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, a cada miembro de iglesia, en particular como Él quiere. Quiere decir, el don de un hermano en la iglesia no depende de él, de lo que él quiere. Depende de lo que Dios da.
Solo tú tienes que descubrir qué don es que Dios te dio, pero puedes tener seguridad que no tienes menos de un don. Vuelvo a leer, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Este versículo es interesante, son dos, el 11 y el 18. Porque en el versículo 11 se dice que es el Espíritu Santo que distribuye los dones. Y en el versículo 18 se dice que es Dios el que ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Este es un versículo, este texto muestra que el Espíritu Santo es Dios. Pero lo importante es que el Espíritu distribuye dones y que no hay un miembro de iglesia que no tenga un don. Este versículo es claro al afirmar que Dios distribuye sus dones de acuerdo a su voluntad. Ahora, antes de continuar hablando sobre este asunto, debemos ver la diferencia entre talento y don. Son términos muy similares que sirven para referirse a una capacidad extraordinaria o sobresaliente en determinada área. La música, por ejemplo, o la pintura, o la cocina, o la predicación, en fin. Aunque talento y don parecen expresiones similares, existe una pequeña diferencia entre don y talento. Si bien ambos términos involucran una habilidad especial para llevar a cabo una actividad específica, talento es algo natural, viene contigo desde que naces, tal vez tiene mucha influencia genética. Ya el talento viene con la persona. Ahora, el don es una dádiva del Espíritu Santo para una determinada actividad. Por ejemplo, mucha gente nace con talento para la música y son exponentes en actividades relacionadas con la música. Todos esos grandes artistas, cantantes ahí en el mundo no conocen a Dios, no saben nada de Espíritu Santo, pero tienen una voz fabulosa, una voz extraordinaria, un talento musical extraordinario. Viven consumiendo drogas, viven haciendo cosas que ellos creen que es lo mejor, no tienen en cuenta a Dios para nada y sin embargo ganan millones y millones por causa del talento que trajeron a esta tierra. Ese es talento, no es don. Ellos no pueden decir yo tengo el don de la música, tienen el talento de la música, vino con ellos, está en sus genes, en sus cuerdas vocales. Pero el don es otra cosa. El don es dado por el Espíritu Santo. La persona tiene que estar preparada para recibir el don del Espíritu Santo. Una persona sin don, pero con talento, puede ser un gran cantante. Pero una persona con talento, sin don, jamás puede ser un instrumento en las manos de Dios, a no ser que acepte a Dios, se consagre y el Espíritu Santo haga de su talento un don mucho más aprimorado, mucho mejor. Bueno, la verdad es que Dios distribuyó dones a su iglesia. Marcos 13:34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Hasta aquí todo tranquilo, todo normal. Pero ahora entramos en el punto crítico. En la tercera parte, que es el punto crítico, veremos el propósito de los dones espirituales. Aquí empieza el malentendido del tema de los dones. Voy a leer Efesios 4:11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó a unos, Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora viene lo importante. ¿Por qué Él constituyó a los miembros de su iglesia con esos dones? ¿Por qué les dio esos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De acuerdo con este texto, querido, dones son para la edificación de la iglesia. Don es predicar, es enseñar, es cantar, es comunicar. Son dones que Dios ha concedido a su iglesia para la edificación de la iglesia.
Pero salir y buscar una persona y traerla a Jesús, ese no es un don. Esa es una necesidad espiritual. Y el gran problema de muchos hermanos es que confunden el don con la necesidad espiritual. Recibieron el don del canto, ejercitan el don del canto, dedican el don del canto para el servicio de Dios, pero no se preocupan con las necesidades espirituales. Como resultado, en poco tiempo, ese don que recibieron de Dios queda adormecido y desaparece. O entonces, en lugar de ser un don consagrado exclusivamente para la gloria de Dios, comienza a transformarse en un don consagrado a la gloria del propio hermano que canta o que predica o que enseña o que hace cualquier cosa. Ahora, ¿qué cosa es necesidad espiritual? Pues yo siempre ilustro esto, y lo voy a hacer mucho durante este trimestre, con la figura de la persona física. ¿Qué necesita hacer el cristiano o el ser humano para nacer? Nada, la mamá lo hace todo. Pero una vez que nació, ¿qué necesita hacer para crecer y llegar a ser un adulto? ¿Qué necesita hacer? Ahí necesita comer, porque si no come, muere. Necesita respirar, porque si no respira, muere. Y necesita moverse, porque si no se mueve, se atrofia y muere. Entonces, comer no es don. Respirar no es don, moverse no es don. Esas son necesidades físicas. Hay que hacerlo, porque si no, el riesgo es la muerte. En la vida espiritual sucede la misma cosa. Todos nacemos en Cristo. No necesitamos hacer nada para alcanzar la salvación. Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero una vez que hemos sido salvos, ahora para llegar a crecer a la estatura perfecta del varón, que es Cristo, para llegar al día de la redención, listos para ir con Jesús al cielo, necesitamos mantenernos vivos espiritualmente. Para nacer en Cristo, para alcanzar la salvación, no hicimos nada, pero ahora sí necesitamos hacer 3 cosas: comer todos los días la palabra de Dios, respirar en todo tiempo a través de la oración y movernos constantemente a través de salir y buscar una persona y traerla para Jesucristo. ¿Dónde está el malentendido de todo este asunto? Que muchas personas que han recibido el don de cantar, por ejemplo, o de predicar un sermón, por ejemplo, o de hacer cualquier otra cosa, piensan que porque dedican ese don al servicio de Dios ya están cumpliendo su misión, pero nunca salen a buscar una persona para Cristo. Como resultado, pueden pasar 10, 20, 30 años y nunca condujeron una persona para Cristo. Entonces, el problema es el malentendido. La persona dice, no, es que yo no tengo el don de traer personas para Cristo. Pero es que traer una persona para Cristo, salir, hacerte amigo de una persona, orar por esa persona, acercarte de esa persona, irle hablando del amor de Jesús y finalmente traerla a tu grupo pequeño o traerla a una campaña evangelística, sentarte al lado de él, ayudarla en todo tiempo. Ese trabajo, ese no es don. Esa es una necesidad espiritual. Si no lo haces, te vas a oxidar, te vas a atrofiar y cuando Cristo venga no estarás listo para ir con Él. Ahí está el malentendido. Los dones Dios los distribuye, pero las necesidades el ser humano tiene que hacerlas. Dios no te va a hacer comer la palabra de Dios todos los días como un don. No va a orar por ti como un don. Y no va a salir en tu lugar a buscar a las personas. Tú tienes que hacerlo. Por ejemplo, yo no dudo que Dios me ha dado el don de la predicación, pero el hecho de que yo tengo el don de la predicación no quiere decir que yo no deba estudiar la palabra de Dios todos los días, que no deba orar y que no deba buscar personas para Cristo. El don no sustituye la necesidad espiritual que todos tenemos de continuar creciendo en Jesucristo cada día. Continuemos con el estudio de esta lección. En la 4ª parte se habla de cómo descubrir los dones. Pues en la medida en que tú vas a Jesús y camines con Él cada día. ¿Qué cosa es caminar con Jesús cada día? Orar, estudiar la Biblia, buscar una persona para Cristo. En la medida que tú hagas eso,
vas a cultivar una experiencia bonita de comunión con Dios. Y Él te va a ir revelando tus dones. Y de repente tú tienes algún don escondido que no lo has descubierto. Vuelvo a repetir, Dios ha distribuido dones variados en su iglesia. Hay una hermana que cocina maravilloso y puede ayudar en ese departamento. Hay otra hermana que sonríe maravillosa, puede quedarse en la puerta como recepcionista. Hay otro joven que sabe usar muy bien el computador, puede trabajar en la secretaría ayudando en la tesorería. Hay otro hermano que sabe pintar, pues prepare las ilustraciones, los cuadros ilustrativos. Hay otro que sabe hablar muy bonito, pues en una campaña evangelística, colócalo como un maestro de ceremonias. Hay el que sabe tocar piano en la campaña evangelística, que toque el piano, en los cultos de la iglesia, que toque el piano. Y el que sabe cantar, pues que cante en la campaña evangelística. Y el hermano que sabe predicar, predique durante la campaña evangelística. Pero eso no significa que ya cumplimos la misión. Además de eso, cada uno tiene que estudiar la Biblia todos los días, tiene que orar todos los días y tiene que salir buscando una persona para Cristo. Entonces, si tú no sabes cuál es tu don para la edificación de la iglesia, para el ministerio de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, pídele a Dios, clama a Dios, Él te va a revelar, Él te va a mostrar el camino. Llegamos al fin del estudio de esta semana, hablando de la responsabilidad que cada cristiano tiene de hacer crecer los dones que recibió. Hay hermanos en la iglesia que han recibido muchos dones, son admirables, ¿saben? Son fascinantes, tienen una personalidad extraordinaria, saben enseñar, saben predicar, saben cantar. Todos quisiéramos ser como ellos, pero Dios ha distribuido dones. A unos les ha dado 5, a otros 3, a otros 1. Ahora, el peligro del que ha recibido 5 es mirar al que ha recibido 1 y pensar, si él ya está cumpliendo, entonces yo ya no tengo que preocuparme. Equivocado, porque cuando Cristo venga te va a cobrar por los 5 dones que te dio. ¿Y cuál es el peligro del que recibió 1? Decir, pues yo soy un pelito en el cuerpo de Cristo, yo no soy nada. Y esconder y enterrar tu don y no colocarlo al servicio del cuerpo de Cristo.